estamos mal pero vamos bien, no estamos tan mal y se puede ir mejor, o hay riesgos de que el tren se descarrile. De eso vamos a hablar hoy, del nuevo proceso económico que atraviesa la Argentina, con un economista súper experto que sigue la marcha del país desde Estados Unidos y también desde aquí cuando llega para instalarse durante unos meses. Me refiero a Juan Pablo Nicolini. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar en la repregunta. No, gracias a vos, es un placer esta vez estar en persona, En esta vez aquí. persona, Sí, absolutamente. un verdadero placer. Bueno, Juan Pablo es doctor en Economía por la Universidad de Chicago, es investigador senior del Federal Reserve Bank de Minneapolis desde hace más de 12 años, que es una de las instituciones, de las 12 instituciones, 12 que conforman el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, como lo llamamos en Argentina. Algunos dicen el Fed, la Fed, el Fed, bueno. Es profesor, fue rector de la Universidad de Itela, donde da clases también, ha sido profesor en la Universidad de Chicago, en la London School of Economics, y es coautor del libro La historia de la política fiscal y monetaria de América Latina, 1960-2017. Hago toda esta introducción para, bueno, subrayar la relevancia de tu análisis. No es la primera vez que estás en la repregunta, nos vimos en enero de este año, ni bien asumido la presidencia de Javier Milei. En ese momento, Juan Pablo, planteabas la importancia de, por ejemplo, reponer el impuesto a las ganancias. Planteabas la importancia la centralidad de ese diagnóstico de un déficit fiscal generado y una inflación generada por la emisión financiando ese déficit. ¿Cuál es tu balance en relación a esas cuestiones 7 meses después de la asunción de Javier Milei? Ok, me gustaría aclarar primero que lo que vaya a decir son opiniones personales mías, no representan necesariamente la opinión del Federal Reserve Bank de Minneapolis ni del sistema de la Reserva Federal. Hay una dimensión en la cual las noticias son muy buenas. Yo creo que el diagnóstico sobre la causa de los malos resultados de la economía argentina durante las últimas décadas era un diagnóstico correcto, el que tiene el presidente, y ha actuado en consecuencia. Yo creo que la mejor noticia que tenemos es que durante estos meses estamos yendo a el superávit fiscal. Uno puede preguntar los detalles de cómo y bueno, puede entrar en algunos de los detalles, pero desde el punto de vista de lo más difícil, que es generar el superávit fiscal, esa es una tarea que se ha conseguido. Y digo lo más difícil porque hemos tenido muchos planes de estabilización en la Argentina con distintos grados de éxito. Distintos grados quiere decir, algunos duraron 10 años, como la convertibilidad, otros unos pocos años, como el Plan Austral, y otros unos pocos meses. Cuando uno mira lo que hizo fracasar a todos ellos, es que el superávit fiscal cuando se consiguió no se mantuvo. O sea que la causa fundamental de los fracasos que hemos tenido hasta ahora es la que se está atacando. Y desde ese punto de vista, estos primeros meses nos muestran una convicción con respecto a esa decisión y un foco de la política económica fundamentalmente en esa decisión. Y yo creo que eso es muy auspicioso. Esa convicción es un ancla política, económica y social que reordena todas las variables y las mantiene más o menos bajo control. Pero empieza a haber muchas preocupaciones en relación a la otra pata de los planes que tiene que ver con la política monetaria. ¿Qué ves ahí? Porque hay mucha discusión, sobre todo a partir de la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía Caputo y el presidente del Banco Central Bausilio el 28 de junio, ese viernes en el que se generó más confusión que claridad. ¿Cuál es tu análisis de esas decisiones de frenar la emisión de otra manera y todo ese paquete de medidas? Ahí hay algo que este gobierno eligió que no es lo que yo hubiera elegido. A ver, ¿qué crees que eligió? Porque hay discusión sobre qué eligió el gobierno. Yo creo que eligió no contarnos, no darnos una visión de mediano plazo con respecto a cómo se iba a avanzar. Entonces, es como un médico que te opera, pero después no te cuenta cómo va a ser la rehabilitación, qué es lo que puedes esperar, y que eso son lo que yo creo además que son las partes más fáciles de hacer. Lo más difícil es conseguir el superávit fiscal. Pero lo que no hubo fue una decisión estratégica que yo no comparto, yo no lo hubiera hecho, pero lo que no hubo fue un anuncio de cómo íbamos a pasar de la economía que este equipo recibe a una economía con una inflación baja y con una expectativa de crecimiento razonable, en el sentido de que no hubo una política monetaria
explícita a futuro que nos permita anclar expectativas. Eso podría haber sido anuncios graduales con respecto a qué es lo que iban a hacer con la cantidad de dinero, podría haber sido utilizar bandas cambiarias, o sea, hay un menú de políticas monetarias consistentes que se pueden anunciar al mismo tiempo que se hace el ajuste fiscal. Por algún motivo ellos decidieron no hacerlo y ir haciendo, y nosotros tenemos que ir imaginándonos cómo va a seguir sucediendo esto. Ahora, ¿decidieron hacerlo porque es estratégico o porque no tienen muy claro qué hacer? Desconozco, yo no tengo contacto directo con ninguno de ellos, con los pocos que yo conozco que están en el gobierno están en otras áreas, porque tampoco hicieron un anuncio formal sobre por qué lo hacían. Entiendo que cuando uno hace estos anuncios, después queda un poco atado a que los resultados sean consistentes con el plan. O sea, puedo entender razones por las cuales no lo hayan hecho todavía. Sobre prometer algo que después no se puede cumplir. Exactamente. Por ejemplo, si ellos podrían haber elegido bandas cambiarias, como usó Chile del 90 hasta el 98 para bajar la inflación de manera gradual. Pero claro, si haces bandas cambiarias, después tienes que cumplirlas. Y la situación era muy compleja cuando ellos recibieron el gobierno, y mi sensación además es que tampoco tenían un diagnóstico muy profundo, porque no habían tenido un equipo económico que se venía preparando hacia 8 meses para hacerlo. Y entonces que inicialmente puede ser una decisión razonable el decir, bueno, vamos a primero hacer algo que es difícil, que es generar el superávit. Una vez que se genera el superávit, es relativamente fácil que la inflación baje, que es lo que sucedió. Entonces, y sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. O sea, esa es una apuesta que se hizo, y si fue esa la apuesta, salió muy bien, porque la inflación bajó y bajó mucho. Ahora, en algún momento, y siguen diciendo, bueno, en algún momento vamos a salir del cepo, pero no sabemos cuándo. Claro. Todas estas medidas que tenían que ver con los PUT, comparar la otra vía de emisión del Banco Central para cubrir esos intereses, y ahora los va a financiar el Tesoro, usar reservas eventualmente para intervenir en el mercado cambiario, ¿son medidas auspiciosas o apuntan más a sostener esta especie de estabilidad un poco inestable? Yo creo que las dos cosas. O sea, trabajemos sobre la hipótesis de que fue una decisión estratégica no hacer un anuncio de un plan monetario consistente con la política fiscal que están llevando. Pero estas medidas son más fiscales que monetarias. Claro, en un sentido sí, pero quizá por ahí la manera de pensarlo es, hay dos problemas fiscales. El primero es cuánto gasta uno hoy y cuánto recauda uno hoy. Y el otro es cuánta plata uno debe. Y esto, digamos, es la misma aritmética que uno hace en casa. Claro, o sea, yo puedo hoy ganar, pero si tengo una deuda muy grande. Entonces, parte de lo que hicieron ahora es que una parte importante de esa deuda estaba en el Banco Central y se la pasaron al Ministerio de Economía. Desde un cierto punto de vista, eso no cambia gran cosa, más que ordenar un poco la cancha. Lo ideal sería que esta es una deuda que es de muy corto plazo, tiene características especiales, y uno podría imaginar que esa se va transformando en una deuda por ahí de más largo plazo eventualmente. O sea, yo creo que es una movida razonable. ¿Es una manera de conseguir algún grado de independencia del Banco Central? En la medida en que no va a estar obligado a tener el recurso fácil de la emisión para cubrir esas deudas de intereses. En ciertas circunstancias sí. Yo creo que hoy por hoy no lo es. No tenemos un Banco Central independiente, no lo tenemos desde que el gobierno de Kirchner cambió la regla. Hubo un momento durante el gobierno de Macri donde parecía que había, pero finalmente quedó claro que no había. Y hoy claramente no la hay. Hoy están trabajando de manera coordinada. Lo cual no es irrazonable, dada la situación que uno está. O sea, uno piensa en diseñar un Banco Central independiente cuando uno ya es un país serio. Nosotros no lo somos todavía. Entonces, eventualmente, sí, si uno va a pasar a un Banco Central independiente, cuando la política fiscal que viene con éxito se consolide con ese éxito, uno puede pensar en ese paso. Yo creo que hoy tiene más que nada con transparentar esta deuda, pasarla toda junta dentro del Ministerio de Economía, que es lo que es razonable, es lo que hacen la mayor parte de los países, y que el Banco Central se dedique a lo que es política monetaria pura. Pero no me parece
ni crucial ni fundamental en este momento. Esas deudas que sigue generando intereses, esos intereses hay que pagarlos, y si uno no emite hay que pagarlos con el superávit fiscal. Una de las, con el superávit fiscal o con algunos malabares que hace Caputo en términos de ingenierías muy creativas para conseguir fondos. Por ejemplo, el tema de enviar el oro al exterior para que dé algún tipo de rentabilidad. ¿Eso es una medida razonable? Sí. A ver. Digamos, si uno tiene activos, quiere que esos activos paguen el mejor retorno posible. No son números grandes, pero digamos, cualquier estructura financiera que uno utilice para manejar los pagos a través del tiempo está muy bien, y Caputo además es especialista en esto. ¿Y eso es necesario porque la crisis heredada es realmente muy grave en muchos aspectos, o es una medida preelectoral de alguna manera? Es una manera de poner parches para sostener la inflación a la baja, no emitir y apelar a todos los recursos creativos financieros posibles. Sí, o sea, la situación era muy compleja, como yo decía. Una cosa es que vos digas, bueno, tengo que cortar gastos, entonces nos vamos de vacaciones menos tiempo en casa, compramos marcas más baratas, pero si uno además tiene una deuda muy grande, esa hay que financiarla de alguna manera, y a veces es muy difícil decir, bueno, corto todos los gastos hoy para pagar la deuda. Entonces poder refinanciar, eventualmente reestructurar la deuda que uno tiene, es una posibilidad que tiene que estar siempre sobre la mesa. Y es importante para poder mantener esta inflación baja, que además, entiendo yo, es importante para poder seguir sosteniendo el apoyo de más del 50% de la gente, para poder seguir en este proceso que es difícil y que es complicado. O sea que muchos de estos mecanismos tampoco son tan fundamentales. O sea, hay mucha sensación también de, oh, estas cosas son graves y no, es discutible si era lo mejor para hacer. Sí, es muy importante. No, fue una conferencia de prensa para tratar de intentar calmar mercados que van a estar nerviosos. Los mercados van a estar nerviosos porque no saben qué va a pasar el año que viene. Ahora, eso va a seguir siendo. Cuando uno elige no tener una estrategia de mediano y de largo plazo, está sujeto a que las expectativas se te vuelvan en contra. Juan Pablo, dos cuestiones. A principio de años señalabas también la importancia de que haya o no haya reservas, cómo eso condiciona las distintas vías de solución. El gobierno logró acumular reservas muy cuantiosas en relación al piso, al subsuelo respecto al cual arrancaba, pero también algunas de las decisiones anunciadas hablan de que esas reservas pueden ser usadas en algún porcentaje para la intervención en el mercado cambiario. ¿Eso es una medida kirchnerista en un pragmatismo, en un gobierno libertario? ¿Es necesario eso? ¿Cómo lo ves? A ver, vamos a ponerlo de nuevo. Uno puede tener un plan monetario muy transparente, muy claro y muy ortodoxo, dado que el ajuste fiscal, que es lo más difícil, se está haciendo. La decisión fue no hacer eso. Uno puede discutir por qué sí o por qué no, pero una de las posibilidades que uno puede entrever es que cuando uno hace esos compromisos y después los compromisos no se cumplen, puede afectar la credibilidad, y entonces una opción es decir, yo voy a ir jugando el partido minuto a minuto. Con las herramientas que tengo. Los cambios que necesite hacer. Entonces, dentro de esa estrategia, si usan parte de las reservas para calmar el mercado, para poder seguir manteniendo la inflación baja, manteniendo el cepo, bueno, forma parte de estas estrategias que uno hace en el semana a semana. Dado que se eligió la estrategia de semana a semana, es razonable que estén haciendo lo que estén haciendo. Probaron con esa conferencia de prensa, salió mal. Y van a seguir probando. Yo creo que lo que podemos esperar, dado lo que venimos viendo, es que esta estrategia se continúe. Yo no imagino que van a salir del cepo en 3 semanas, no imagino que van a subir las tarifas en 3 semanas, porque parte de lo que están haciendo es que parte del éxito es ese número mensual que sacan con la inflación. Exactamente. Y es un éxito que además afecta la política, que vaya mucho más allá de lo que nosotros los técnicos en nuestros pizarrones podemos sumar y restar. Porque ahora, si ese 57% pasa a ser el 32%... Bueno, esta semana que pasó, las encuestas tanto de la Universidad de San Andrés como encuestadoras privadas, como la Universidad de Itela, empiezan a mostrar que hay una tendencia a la baja en el apoyo tan consolidado que tenía Milei. Entonces, aquí la cuestión es, ya no alcanza, no parece alcanzar con el control y la tendencia a la baja sostenida de la inflación, y la gente está esperando reactivación. Le había dado un año de plazo al gobierno a principio de año según distintos encuestadores.
¿Cómo hace el gobierno para pasar de este balance macro que está obteniendo a la apertura comercial, financiera y a la reactivación económica? Es difícil, es difícil. Yo creo que dada la estrategia que eligieron y que en este momento es difícil de modificar de un día para el otro, van a seguir jugando este juego. Yo creo que lo que tenemos para esperar es esta sensación de incertidumbre, de gente que dice que hay que devaluar, que siempre hay de esos, Sí. de gente que se preocupa porque un mensaje de una conferencia salió mal. Yo creo que vamos a seguir en esa es como la estrategia. ¿Hay que devaluar? ¿Perdón? ¿Hay que devaluar? Yo creo que no. Yo creo que dentro de la estrategia que está siguiendo el gobierno, ellos están apostando a que le van a ganar a la inflación, que la inflación pueda converger a más cerca del 2%, que es lo que ellos están devaluando por mes, y que entonces a partir de ahí puedan preocuparse con la liberalización del comercio. Claro. O sea, yo creo que ahora estamos todavía en terapia intensiva, y en la terapia intensiva el tratamiento que ellos han elegido, ellos pusieron toda la apuesta sobre yo voy a conseguir el superávit fiscal y voy a bajar la inflación. Después quedaron circunstancias, por ejemplo, este compromiso de no mover más la cantidad de dinero es un compromiso muy extremo que les tiene que funcionar en muy corto plazo, porque eso implica que cualquier cosa que haya que gastar de aquí en adelante no se puede tocar la base monetaria. Claro. Uno podría haber armado una estrategia en donde, miren, la voy a subir al 2% mensual, por ejemplo, consistente con la tasa de evaluación. Sí. Pero eligieron pararse sobre eso. Entonces ahora yo diría, ahora va a haber que esperar un par de meses, porque en principio para que eso funcione, ahora la inflación tendría que seguir bajando, Claro. y bajando fuerte. Ahora, esta estrategia con una inflación que siga del 3%, 4% mensual por 4 o 5 meses no se puede mantener. tiene que ir, bueno, la última medición de Alberto Cavallo, que va siguiendo desde Estados Unidos muy cuidadosamente, día a día los precios, habló esta semana y fue un éxito retuiteado por Milei, de una inflación del 2 y pico % al 22 de julio, ¿no? En términos anuales, ¿no? Entonces, en términos mensuales, pero en la tendencia general, visto en la tendencia general. Entonces, ahora, hay críticas que dicen que esa inflación está sostenida de una manera muy artificial, pisando muchas cosas todavía. Por ejemplo, el precio del dólar también. Bueno, quizás ese es el que yo menos elegiría para criticar. Y de nuevo, crítica es el sentido, hay que ver dónde estábamos, hay que ver lo que se avanzó y hay que ver cómo. Y hay que ver además el rol político que tiene esto. Vamos a otro que es mucho menos discutible, que es el ajuste de tarifas, transporte y energía. ¿Okay? Eso hay que sacarlo. Pero lo está ralentizando. Pero lo está ralentizando. Ahora, ¿por qué lo está ralentizando? Porque mecánicamente vos hoy ajustás eso, independientemente de que además hay mucha gente que no lo pueda pagar, que también es cierto hoy. Hay otro componente que es que vos subís eso es lo que llaman los precios regulados, y eso mecánicamente te aumenta la tasa de inflación en un número que lo podemos calcular, que sabemos qué porcentaje tiene. O sea, te lo voy a inventar el número, porque vos subís el 30% y inmediatamente tenés 5% de inflación ese mes, mecánicamente. Entonces, la noticia de ese 5% es una noticia que atenta contra esta estrategia que es, voy bajando la inflación, eso es lo que me permite sostener el apoyo a este plan, que además fue anunciado antes de las elecciones, pero que la gente después lo tiene que tolerar. Cuando converja al 2%, eso, entonces podemos hacer estos otros ajustes. Yo creo que desde el punto de vista purista, incluso muchos amigos míos dicen, habría que haber salido del cepo el primer día. Habría que haber subido todas las tarifas del primer día. Como la devaluación que se hizo en diciembre, todo en ese mes para que... todo ese mes, pero entonces por ahí la para inflación alcanzar en enero el salto, no era 25, era 48. Y a partir de ahí empezar a corregir, era una posibilidad. Era una posibilidad, pero podría haber salido muy mal también. O sea, no tenemos... A ver, más allá de lo que parezca cuando algunos de nosotros hablamos en televisión, no tenemos manuales sobre qué es lo que pasa en los primeros 3, 4 meses después de estos cambios de política. O sea, tenemos manuales, pero dicen cucualquier cosa. O sea, dicen que puede pasar cualquier cosa. Entonces no tenemos ninguna seguridad. La política económica es mucho un arte y una artesanía, además de lo que uno sabe que pasa a 6 meses, a un año. Entonces, estas decisiones... puede ser criticable desde un punto de vista, pero desde otro yo diría es razonable que no lo hagan, dado que la apuesta es, yo lo bajo, con eso, con lo consiga bajar y mantenga el apoyo político, la economía se ordene, empiece a crecer un poco, entonces termino de hacer los otros ajustes que falta hacer.
Juan Pablo, ¿cuándo crees que la inflación y el 2% del crawling del dólar van a converger en ese 2% que va a permitir anunciar otro tipo de medidas A ver, monetarias como el levantamiento del cepo? esta medida que tomaron ahora es muy, muy dura. Y si la cumplen, o sea, no ¿A mover cuál te referís? a la dejar quieta la base monetaria ampliada. Ok, Es decir, sí. no imprimimos más billetes, Sí, sí. para ponerlo en Sí, sentido sí, que sí. se puedan entender de manera Sí, sí. sencilla. Es un compromiso muy, muy fuerte. Porque, de nuevo, si suponete que la inflación siga bien, 3, 2,5, 2, Sí, 2, 2, sí. acumulaste un 14% de inflación en 4 o 5 meses y no subiste la cantidad de dinero. Eso es tremendamente contractivo. Entonces, esta medida o tiene éxito muy rápido, o la van a tener que relajar en algún momento. Entonces, El impacto social empieza, la claro, recesión, porque la caída de la actividad económica. y la dificultad además de mantener el superávit, porque Claro. todos los intereses los tenés que pagar Claro. y no puedes usar nada Y te de baja la de base recaudación porque monetaria. baja la actividad Entonces, económica. Claro. todo eso todo ese riesgo está todavía. Claro. Aquí no hay nada garantizado. Entonces es difícil, o sea, esta es una medida que fue muy, muy dura, en el sentido de un compromiso muy, muy fuerte. Que puede que funcione, y si funciona, entonces esto acelera el proceso. Parece que está hecha la medida del temperamento político de Milei Sí. y de las expectativas que la gente tiene en relación a Milei, ¿no? Sí, digamos, no es completamente sorprendente, dado lo que hemos venido viendo hasta ahora, pero genera, o sea, de nuevo, la pregunta es si funciona bien, Claro. y fue espectacular. Si no funciona, y además no funciona, no quiere decir que la inflación se vaya al 8%, quiere decir que se mantenga en un Claro, rango de 3 y 5% que no se por pueda 4 meses correr más. el piso, bajar Claro, el piso. exactamente. Claro. Entonces, eso hace que, desde el punto de vista del valor que tienen estos pesos que no se imprimen, cae el 15%. Claro, Entonces, claro. como que de golpe el poder de compra de la masa monetaria te Claro, cae muchísimo, y claro. eso es muy contractivo. Claro, entiendo. Entonces, eso lo van a tener que ir manejando. Yo creo que ni ellos mismos saben. Y hay observadores, gente del mercado, economistas, que empiezan a plantear que el horizonte electoral también condiciona. Algunos sugieren que las crisis económicas que pueden esperar a este curso decidido por el gobierno deberían suceder este año, antes de entrar en 2025, que ya es año electoral. No esperar tanto. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo juega ese horizonte? Yo creo que todavía juega lejos. O sea, yo creo que estas medidas nuevas de dejar fija la cantidad de dinero, si la cumplen, o en 3, 4 meses tenemos resultados muy buenos, o van a tener que hacer algo, o van a tener que decir, bueno, no lo hacemos más, van a tener que, porque si no va a ser enormemente contractivo. Juan Pablo, hay una aclaración, te quiero preguntar esto, porque hubo a principio, en los primeros meses del gobierno, bueno, se habló de controlar el gasto para terminar con el déficit, y el gobierno aseguraba que no emitía. Muchos críticos le decían, está emitiendo por intereses, etcétera, etcétera, y terminan reconociendo de alguna manera que había otra vía de emisión por el tema de los put, etcétera, etcétera. Ahora lo que vos subrayás es que se pasó de la idea de recortamos gastos, los más obvios, a frenar la emisión también en esas vías más sofisticadas para la conversación de la mesita ratona, Entiendo digamos. que es lo que dijeron ahora como para Claro. reforzar esta idea de que la pelea contra la inflación es seria. Claro, eso es lo nuevo y no anuncios de política monetaria que todavía están pendientes. Exacto. Es como decir, mirá, yo estoy haciendo dieta y de golpe digo, no como más. Claro. Entonces, no voy a tomar ni agua. Es casi una dieta tan extrema. Claro. Es decir, no hago ni El tema es cuánto se sobrevive con esa dieta. Claro. Y de nuevo, en un escenario, en los modelos que yo escribo y enseño, funciona, si yo supongo que eso es creíble. Es decir, en un modelo funciona. Si funciona, funciona muy rápido. Ahora, ¿hubo algún país en América Latina que haya aplicado una receta tan dura en términos de recorte de gastos y en términos de freno total de la emisión? No, porque en términos de hacer políticas muy, muy estrictas, sí. No parado sobre la emisión, porque de nuevo, el problema con, esto por ahí es un poquitito más sutil, pero el problema cuando vos decís yo no voy a emitir más, es que si te creen, la inflación baja. Sí. Cuando la inflación baja mucho, la gente está mucho más cómoda teniendo dinero. Sí. Y entonces quieren más dinero y entonces hay que aumentarlo en ese momento. Ajá.
Algo pasó así con el Plan Austral. A los del Plan Claro. Austral los acusaban de que la semana anterior habían emitido mucho dinero. Y el motivo por el cual lo hicieron es porque efectivamente en el corto plazo funcionó. Entonces la Claro. gente quiere más dinero. Ajá. Si vos no lo emitís, eso es muy contractivo. Claro. Entonces, esta es una medida, yo te diría, muy, muy draconiana. Y por eso, o tiene efectos muy, muy rápido, o la van a tener, Entiendo. o no va a durar Bien. desde ese punto de vista. Últimas preguntas, más políticas. Sí. Una es la expectativa en relación a las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre y al triunfo de Trump como un factor favorable para la Argentina por la influencia que puede tener en relación al Fondo Monetario. ¿Cómo ves esa...? Supongamos que se diera el triunfo de Trump. No te pregunto sobre eso, está todavía muy abierto ese panorama, Sí. pero supongamos que se dé ese triunfo. ¿Juega tan a favor de la Argentina? A ver, marginalmente sí, o sea, ayuda quiere un decir, poco, marginal? en A el ver. sentido de que, o sea, como decía, vos tenés dos problemas. Uno es que si hoy gastás más de lo que tenés, Sí. tenés un problema. Pero aunque gastes menos de lo que tenés, si debes mucha plata, no puedes pagar los intereses. Entonces, tener quien te financie es útil y es bueno. Y yo creo que el Fondo Monetario estaría dispuesto a hacer eso, con Trump o sin Trump, pero yo tampoco, si fuera el presidente, me pelearía con el Con funcionario, con Rodrigo Valdés. Eso te iba a preguntar, la explicitación de esa tensión, los dichos del presidente en relación a Rodrigo Valdés, por sus posiciones supuestamente con el Grupo de Puebla, cuando sabemos que Rodrigo Valdés es un ortodoxo chileno Sí. de la A ver, centroizquierda. yo no entiendo claramente, que además como dijiste que íbamos a hablar de política, entonces puedo Sí. declararme ignorante y además viejo y pasado de moda. Yo no entiendo esto de la violencia y la pelea como mecanismo para ser popular y ganar votos. Cuando lo empezó a hacer Kirchner en los primeros años de su gobierno y se peleaba con el fondo y le amenazaba, Sí. yo decía, Beto está loco, le va a ir mal, y después sacaba un montón de votos. Entonces no sé si estas peleas a él le sirven para ganar un montón de votos. Y después, ¿Pero le sirven en la relación con el fondo o si lo alguien después por perjudican? teléfono le dice, disculpe, esto es el show, el circo que tengo que hacer para ganar votos. A ver, Rodrigo Valdés es un tipo serio, ya algo que no le preocupa es que Milei diga lo que diga de él, va a seguir haciendo su trabajo, lo va a seguir haciendo bien, y si la Argentina viene con un plan razonable, no es que va a decir ahora no lo firmo porque ese señor me dijo lo que dijo. O sea, es un funcionario internacional con una altísima capacidad y lo va a hacer. O sea, yo puedo entender no sé si es esto, pero puedo imaginar una situación en donde él grita todas estas cosas porque después la gente lo vota, porque yo no entiendo cómo la gente vota, lo puedo manejar como una hipótesis, y después conversan entre ellos y dicen, como decía Guido Di Tella cuando era canciller, nos hemos puesto de acuerdo que fue todo un malentendido. Entonces, ahora, puede ser que haya pero de nuevo, el problema no está con alguien que venga y te financie. Lo hemos visto, porque el plan que nos dio el fondo con el gobierno de Macri, el problema nuestro además es que justamente pedimos mucha plata prestada siempre porque gastamos más de lo que tenemos. La solución va a venir por el ajuste fiscal. Después es bueno si alguien te financia en la transición para no tener que hacer ajustes demasiado draconianos. Pero no es el primer orden. El primer orden es el ajuste fiscal, que ellos lo están haciendo y están convencidos que lo están haciendo y que lo van a hacer. Y creo que lo más importante de todo, y creo que es lo que eventualmente el legado que nos va a dejar este presidente, es que estamos todos convencidos en la sociedad argentina ahora que esto es así. Vos hablabas de ajuste en el año 2015 y no te votaba nadie. Este señor habló de ajuste y lo votó el 57% de la gente. Para cerrar, Juan Pablo, dijiste política razonable, si el fondo ve una política económica razonable. En la conversación en Estados Unidos entre los economistas de las distintas instituciones, tanto del fondo, de la reserva, ¿se sigue teniendo esperanza en la política de Milei? ¿Es una política razonable la que está implementando a la vista de estos expertos? Lo único que vemos que está haciendo es comprometerse y generar superávit fiscal financiero, o sea, que incluye pago de intereses. Y eso hay un consenso gigantesco, que esa es la base del problema. Entonces, la mayor parte de los economistas que yo conozco, y además todos me preguntan, porque salimos en todos los diarios ahora. Claro. Entonces, eso es algo que todo el mundo apoya.
el fondo después dice, bueno, pero cuidado con cómo lo hacen, que entiendo por qué lo dicen, pero al final del día son políticas que ellos van a apoyar, dado el ajuste fiscal que está haciendo la Argentina. Y el aumento a través del riesgo país, el aumento de la brecha entre el dólar oficial y los otros dólares, la reacción de los mercados, si ¿hay algo de ruido? Eso tiene que ver de nuevo con el hecho de que todos vemos un ajuste muy importante, todos vemos ese superávit fiscal, y vemos que están haciendo estos ajustes, están como con la máquina, el auto que se rompe, entonces lo arreglan acá con alambre, y queda la duda sobre si esto tal cual como está va a resistir desde el punto de vista monetario. Entonces esas dudas están, y van a seguir estando, dada esta estrategia que eligió el gobierno, por lo menos hasta ahora. Claro. Entonces eso se percibe de esta forma, que no está claro cómo se va en el mediano plazo, pero hay un convencimiento que si se sostiene el superávit en el largo plazo, esto va a funcionar. Bien, muy interesante, muy claro, nos permite entender el presente y empezar a ver cuáles son los debates que se vienen, ¿no? y lo que está pendiente todavía. Así que te agradezco muchísimo, Juan Pablo. Un placer, Luciana. Fue Juan Pablo Nicolini aquí en La Repregunta. Muchas gracias.